Bien, vamos a empezar. Vamos a invitar a nuestro Señor, ya dispongamos nuestro corazón, olvidémonos de todo lo que vimos en el día a día, saquemos los problemas de lado. Este es un espacio para dejar que la misma revelación actúe en nosotros, no pongamos cortapisas. Nuestra mente a veces o los problemas son un impedimento para recibir la revelación. Si bien Dios sabe que a veces la preocupación o los afanes, ires y venires de nuestra vida nos pueden distraer, a veces es importante hacer un alto en el camino, y sobre todo cuando vamos a hablar con el Señor, y olvidarnos de todo. La intimidad con Dios parte de un principio, y es que Dios sea todo para mí en ese momento, no importa cuánto dure, si podemos prolongarlo en el espíritu o no, pero que ese momento sea para Él. La intimidad se da cuando hay una entrega de dos, y cuando yo estoy distraído no puedo tener esa entrega con Dios, y por lo tanto es difícil escucharlo. Sin intimidad es difícil escuchar a Dios. Y a veces nuestros problemas son una distracción. Las distracciones no solamente son las actividades cotidianas. Las preocupaciones son distractores. Y son los más peligrosos porque creemos que llevar las preocupaciones delante de Dios es una forma de generar intimidad. Pero no es así. La intimidad se da primero, y en esa intimidad yo puedo descargar mis preocupaciones. Así que hay tipos de oración, ¿no? Entonces, en estos momentos, para que podamos recibir la palabra de Dios, que es la revelación, que es la forma en la que se expresa la verdad. Recuerden que la verdad no se manifiesta a través de la razón, sino por la revelación. Y si quitamos esos distractores, la revelación va a pasar sin esa barrera, sin ese impedimento. Padre, gracias por cada persona que has traído acá, porque ha sido tu voluntad. Tú aquí con nosotros, Señor. Ayúdanos a dejar de lado toda preocupación, carga, porque sé que hay carga, Señor. Todos llevamos carga. Desde que nacemos tenemos necesidades, Señor. Y caminando contigo, Señor, hemos descubierto que en ti se puede confiar y que en ti nos descargamos, Padre. Pero que hoy sea, Señor, solamente tu voluntad y tu revelación actuando a través de nosotros, no como un mero intelectualismo o un conocimiento, sino como una revelación que baje al corazón, y que del corazón podamos manifestar en obras, y esas obras por el amor, Señor. Padre, no permitas que acá se diga alguna cosa que no esté de acuerdo a tu voluntad. Ese no es nuestro interés. Nuestro interés es que a través de tu palabra podamos conocerte, y conociéndote sabremos cómo acercarnos mejor a ti, qué te gusta, qué no te gusta, qué te agrada, desagrada, y cuál es nuestro propósito y nuestro papel, y a qué estamos llamados, Señor. Y que esta no sea la excepción en este lugar. Eres bienvenido. Esta es tu casa. Aquí estamos, Señor, tus hijos, listos para escudriñar y producir vida a través de esta palabra, como tú lo haces, y jamás llega vacía, ni ha llegado, y lo hemos comprobado en nuestros corazones, y por eso estamos todos quienes estamos acá, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el libro de los Romanos. Ya hemos hecho una introducción, un prólogo muy largo. Ya son como 4 o 5 charlas que llevamos en Romanos, ¿cierto? Más o menos. 4. Ok. 4 charlas vienen siendo
Vienen siendo en 3 capítulos, o sea, hora y media por capítulo más o menos nos hemos demorado. Y son 16 capítulos, así que ya podemos ir viendo en qué mes vamos a terminar. Bueno, Isaías nos demoramos casi 1 año y 3 meses. Recuerden que estábamos, voy a hacer un resumen pequeño, ¿no? El apóstol Pablo está predicando e inicia su predicación en el primer capítulo introduciendo la necesidad de la ley en el mundo, ¿cierto? Pero antes de introducir la necesidad de la ley como un parámetro en el que Dios va a mostrar qué es bueno y qué es malo, porque el corazón del hombre está alejado de esa capacidad de conocer lo bueno y lo malo por su propia conciencia, dice que aún a pesar de determinados tipos de personas llamados goim en hebreo, que traduce gentiles, o sea, todos nosotros, teníamos algo, una facultad que el apóstol llama conciencia. Y esa conciencia, por ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, nos permitía intuir no solo que existía un Dios a través de la observación racional de su naturaleza y de las obras bajo el cielo, sino también de reconocer cierta moralidad, cierta capacidad del hombre de intuir qué es malo y qué es bueno, pero que esa sola revelación natural por la cual Dios se revela no produce en sí la salvación, sino que el ser humano necesitaba ser tutoriado, necesitaba un tutor, necesitaba una guía. Y entonces Dios elige un pueblo, el pueblo de Israel, que ya en este caso serían los judíos, porque recuerden que Israel, cuando veíamos Ezequiel, fueron todas las tribus, excepto la de Benjamín, la de Leví y la de Judá, fueron exterminadas y exiliadas cuando los asirios los invadieron en las famosas estas guerras con los asirios. Entonces solo quedaron estas 3 tribus, los levitas, algunos de los levitas porque no tenían tierra, los judíos, de ahí viene que son descendientes de Judá, por eso se llaman judíos. Israelita puede ser cualquiera de las 12 tribus de Israel. Judío es el que pertenece, bien sea a Benjamín, a Judá o a Leví. Se empezaron a conocer como judíos. Entonces el apóstol Pablo habla que el último reducto que era portador de esa ley que Dios le transmitió al pueblo de Israel y que después los judíos quedan y encarnan esa ley, es efectivamente el pueblo judío. Y el pueblo judío, conservando esa ley, cumpliendo esos principios, los hacía moralmente superiores a los gentiles, porque tenían ese conocimiento. Pero a la vez que tener ese conocimiento también implicaba tener una responsabilidad de cumplir esa ley. Y el no cumplimiento de uno de esos puntos de la ley los iba a hacer transgresores de todas las leyes. Por lo tanto, dice él, cuando habla del estado del mundo gentil y el mundo judío, dice que el judío aventaja en mucho al gentil porque conoce qué es bueno y qué es malo. Y por la ley puede desechar aquello que le hace daño al ser humano y acercarse más a Dios. Sin embargo, esa ley demostró al pueblo judío que en nuestro corazón había una incapacidad por nuestra naturaleza caída de poder cumplir esa ley a cabalidad. Y terminaba el pueblo de Israel intentando vivir por la ley, pero sin poder cumplirla toda, y aún así juzgando a los gentiles y creyéndose superiores. Entonces el apóstol le dice, sí, lo que tienen superiores los judíos sobre los gentiles es la ley, pero en su propia carne han demostrado que esa ley no la tienen escrita en sus corazones, sino todo lo contrario. Y nos da unos versos de varios de los profetas, cuando habla del alejamiento del corazón del pueblo de Israel, del pasaje de un texto del profeta Ezequiel. Entonces, dadas las circunstancias, ya tenemos qué pasa con el mundo gentil, qué pasa con el mundo judío. Y
nos lleva a la conclusión, nos va llevando el apóstol Pablo a la conclusión que el ser humano necesita algo más, que la revelación natural, que Dios revelándose a través de la intuición y de la razón del hombre, y que la ley no le fue suficiente al hombre. Necesitábamos algo más. Y ahí es donde llega la expectación mesiánica, que Dios introduce desde Génesis. Y es la introducción de la necesidad en el pueblo de la salvación, de una emancipación del ser humano, de la liberación. Y ahí es donde va naciendo la figura y se va formando a través del tiempo de los profetas, la figura del Mesías, del Mesías, que significa el ungido, que traduce en griego Christos, que significa lo mismo, y que nosotros nos referimos como el Mesías, que de hecho es una forma de transliterar la palabra hebrea, ¿cierto? Que significa el ungido, el que va a llegar a liberarnos, como una figura del rey David. Entonces, ya en el capítulo 3 vamos a hablar, yo creo que yo había leído todo este primer capítulo 3. Entonces lo voy a decir para entrar en contexto nuevamente, igual pues es sobre lo mismo, ¿ya? Todo lo que resumí ahora ya lo habíamos tratado a profundidad en las otras 3 o 4 charlas, ¿cierto? Simplemente era para que cuando estemos leyendo, que esto se va volviendo cada vez más denso, no nos perdamos y desenfoquemos. ¿En qué pues aventaja el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Él nos está diciendo, bueno, ustedes los que son judíos, ustedes cómo es que me están comparando, porque recuerden que el apóstol Pablo está hablando como con una especie, es una figura literaria, está teniendo un contradictor ficticio, y este contradictor ficticio bien podría decirle, ¿cómo así? Entonces usted nos está igualando a los gentiles, entonces ¿para qué tenemos todas las leyes, todo el sistema de sacrificios, los profetas, la Torá, el Tanaj? ¿Para qué tenemos todos esos escritos? Y hemos conservado la tradición durante todo este tiempo y la ley la hemos guardado. Para ser igual a los gentiles que se hacen imágenes de dioses, de reptiles, que tienen y cometen latrocinios, que tienen dioses para cada cosa, panteones para cada necesidad, y nosotros solo tenemos un solo Dios. Usted nos va a decir a nosotros, apóstol Pablo, que nosotros somos iguales a los gentiles. Entonces aquí, en esta supuesta pugna, contradicción, el apóstol Pablo le va a responder a ese judío de ficción. Le responde, ¿en qué pues aventaja el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho y en todos los aspectos. Y primeramente porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Oráculos de Dios se puede traducir como profecía. Pues que si algunos han sido incrédulos, ¿acaso va a anular su incredulidad la fidelidad de Dios? No, ciertamente. Antes hay que confesar que Dios es veraz y todo hombre falaz, según está escrito, para que seas reconocido justo en tus palabras y triunfes cuando fueres juzgado. Esto es una manera en la que el apóstol Pablo está haciendo un marco de lo que va a ser la ley. Es decir, la ley nos va a demostrar a nosotros la incapacidad, o al pueblo judío, la incapacidad de poder agradar a Dios y poder caminar en la voluntad de Dios, es decir, ser justo por nuestras propias fuerzas. La ley por sí misma no tiene la fuerza para cambiar corazones. Pon una ley, si ustedes vamos al caso de Colombia. Colombia, por ejemplo, la Constitución colombiana y el derecho civil es una copia del derecho francés, ¿cierto? Y tenemos una legislación preciosa. Si tú tomas la Constitución de Colombia y las leyes, suenan súper bonitas. Pero vamos a ver, en este país, de leyes muy bonitas, muy filosóficas, si verdaderamente se cumplen. O cómo se vive en un país con unas leyes muy bonitas y con un derecho y una Constitución preciosa. Cuando digo preciosa, no es que sea muy amigo de eso, pero que la elaboración de la Constitución es bonita y es incluso hasta sonora. Y cómo se vive. Y hay países con constituciones mucho más toscas, más torpes, donde se vive mejor. El deber ser y la norma no cambia el corazón. Es más o menos como la analogía que hago respecto a la situación que vivía el pueblo de Israel.
tenían una ley preciosa que daba cuentas de la santidad de Dios, pero eso no producía santidad per se en los israelitas. Pero tenerlo era mejor que no tenerlo. Saber que algo está bien y que algo está mal es mejor que no saberlo y que confiar en un instinto o en una conciencia que ya desde Adán viene entenebrecida, viene distorsionada, viene difusa. Bien. Dice: pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿No es Dios injusto en desfogar su ira? Hablando a lo humano. De ninguna manera. Si así fuese, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Pero si la veracidad de Dios resalta más por mi mendicidad, o sea, Él está haciendo un efecto de contraste entre la ley, que es pura y perfecta, versus la incapacidad de nosotros de poder seguirla. Para gloria suya, ¿por qué voy a ser yo juzgado pecador? ¿Y por qué no decir lo que algunos calumniosamente nos atribuyen, asegurando que decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Y es que es una acusación, que yo ya había hablado de esto en la charla pasada, es una acusación que se solía hacer al apóstol Pablo. Como él era el apóstol de los gentiles, el apóstol de la gracia, tuvimos una discusión muy interesante en la charla pasada, que la gracia pega duro. La gracia, que es algo que nos conviene, pega duro porque hay una necesidad en nosotros, los seres humanos, de tener el control, de poder ganarnos las cosas. Es como una necesidad que tenemos. No soportamos, nuestra carne no soporta que alguien ya pagó por nosotros. Entonces al apóstol Pablo le decían, ¿cómo así? Entonces lo que usted está tratando de decir es que todos estos pecadores, todos estos gentiles, no importa todo lo que hayan pecado, van a poder recibir gracia aún sin cumplir la ley. Y malinterpretaban la gracia hasta el colmo de decir o afirmar que él estaba diciendo aquello que en realidad no estaba diciendo. Por ejemplo, que él decía que entre más pequemos nosotros, más se iba a acrecentar la gracia de Dios, de tal forma que el pecado atraería la gracia de Dios. Entre más peco, más gracia voy a recibir. Esa era una calumnia que se le estaba, una falsa acusación que se le hacía dentro de los círculos judaizantes de la iglesia de Roma al apóstol Pablo, que algunos calumniosamente nos atribuyen asegurando que decimos hagamos el mal para que venga el bien. La condenación de estos es justa. ¿Qué pues diremos? ¿Los aventajamos? Él está hablando como desde la posición de un judío. No en todo. Pues ya hemos probado que judíos y gentiles nos hallamos todos bajo el pecado. Según está escrito, no hay justo ni siquiera uno. Este texto lo podemos ver de Génesis, de la batalla de los 5 reyes, cuando Abraham le está pidiendo que no destruya a Sodoma y a Gomorra si hay algún justo, y Dios le responde. En la batalla contra esos reyesuelos cananeos. No hay uno sabio, no hay quien busque a Dios. Todos se han extraviado, todos están corrompidos, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Es decir, la condición del hombre es de pecado, por naturaleza. Su boca rebosa maldición y amargura, veloces son sus pies para derramar sangre, calamidad y miseria abunda en sus caminos. Aquí está mezclando otros textos proféticos. Y la senda de la paz no la conocieron. No hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que viven bajo la ley, para tapar toda boca y que todo el mundo se confiese reo ante Dios. De aquí que por las obras de la ley nadie será justificado ante él, pues de la ley solo nos viene el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo nos hace una cantidad de circunloquios y de argumentos contrapuestos entre un judío ficticio y tira por ahí algunos dardos a los judaizantes, pero al final nos resume el todo de lo que está diciendo, como lo suele hacer, y es: la ley, por la ley nadie es declarado justo. La ley no te declara justo.
Ustedes recuerdan que hablábamos en el acto de la salvación, que existen diferentes, digámoslo así, como perspectivas desde la que podemos ver la salvación. Una de ellas es la justificación, otra de ellas es la redención, ¿cierto? Y otra de ellas que ya es como todas, es como el todo del acto en sí, que es la salvación. Entonces la salvación consta de justificación y redención. La justificación es una declaración de Dios por la cual, por los méritos de la sangre de Jesucristo y de su sacrificio, Él nos declara a nosotros justos. La ley no tenía el poder de declararnos justos. ¿Por qué no tenía el poder de declararnos justos? Porque la ley demostraba que nosotros éramos pecadores e intentando cumplir la ley nos dábamos cuenta de nuestra incapacidad. Y así las cosas, la ley lo que hacía era como reflejar, era un reflector de nuestro pecado, si lo vamos a poner en estos términos. Imagínense que la ley es pura, es santa y es una luminaria, es una luz incandescente, y cuando yo me pongo delante de ella, la sombra que proyecta es el hombre que yo no puedo cambiar. Es mi naturaleza, simplemente está reflejando quién yo soy. ¿Me puede declarar justo? No, pero me va a mostrar a mí que necesito ser salvado, porque está mostrando mi sombra, la que se proyecta por la ley. Entonces, el propósito de la ley es manifestar mi incapacidad y mi necesidad para ser salvado. Ese es el propósito de la ley. Entonces ya nos está explicando y poniendo a cada quien en su lugar, a los gentiles en su lugar, a los judíos en su lugar. Pablo, pero más que manifestar es como dejar al descubierto. Sí, total. Esa sería una palabra que da mayor exactitud. Verso 21. Mas ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por la ley y los profetas. La justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen sin distinción. Miren esto tan precioso. Mas ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios en este caso es que se manifiesta por la fe en Jesucristo, es que en el acto de la crucifixión, con la pasión y muerte de nuestro Señor, Él nos declara a nosotros justos. La única forma de tener acceso a esa justificación es por la fe, es creyendo en Él. O sea que es condicionante aceptar a Jesús para ser 100%. Mas ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen sin distinción. Aquí nos está hablando de dos mundos, gentiles y judíos. Estos son los que el apóstol Pablo está empaquetando en este diálogo. Judíos y gentiles. No hay distinción en la fe. Para Jesucristo no hay distinción. En el nuevo nacimiento no hay una etiqueta. Usted es un judío nacido de nuevo o usted es un gentil nacido de nuevo. En las puertas del cielo tú no vas a tener la etiqueta de judío mesiánico y tú de gentil, de menor rango que el judío mesiánico, para entrar al reino. Porque la ley nunca te pudo declarar ni te dio el acceso al cielo, sino somos justificados o declarados justos solamente por la fe en Jesucristo, tanto los unos como los otros. Así que aquí no hay nadie más especial que el otro. Pero como el apóstol Pablo está poniendo en lugar a los judíos porque estaban judaizando, también el creyente puede sentirse más cómodo y decir, miren, es que yo soy más libre. Vemos que todos los judíos les toca hacer una cantidad de cosas y nosotros somos muy tranquilos, no hacemos nada de eso, no guardamos el Shabbat. Y también eso les iba a dar una condición de superioridad, dada por esa libertad.
¿Sí me estoy haciendo entender? Si yo soy muy libre y veo que el otro está todo esclavizado haciendo cositas y la tiene que hacer porque es judío, entonces yo me voy a sentir superior porque qué pecado de estos como se sienten, como están esclavizados por la ley y yo ya soy salvo por la gracia. Y eso también iba a ser motivo de cuestionamiento de parte del apóstol Pablo, pero lo vamos a ver en otros capítulos, en capítulos posteriores, para también poner en orden al gentil que pueda menospreciar al judío por todas las obras de la ley que le toca hacer. Es más, incluso él tiene una revelación y él nos da una revelación que es muy preciosa y es el orden de la salvación y el orden en la parusía, como la iglesia, cómo Dios va a tener un remanente del pueblo judío y cómo ellos van a despertar. Va a haber como un despertar y un resurgir del pueblo judío. Pablo, Dime. ¿puedes decir qué es la Parusía, la segunda. Parusía, manifestación, advenimiento, segunda venida. Gracias. Una palabra griega para decir como el advenimiento que llega. Bien, dice: pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Y ahora son justificados gratuitamente. La gracia, favor inmerecido, es gratis. Es que yo tengo que hacer esto, voy a ir 3 veces allá a esa ermita, a ese monte, a ese lugar alto. Voy a pagar determinadas promesas para que Dios me salve. No, es gratis. Si tú pretendes comprar la salvación, estás malinterpretando la gracia. Si caminamos bajo la culpabilidad y no aceptamos la fe, y por fe no aceptamos la gracia, perdón, entonces estamos malentendiendo el mensaje. La sangre de Cristo es tan poderosa, es tan preciosa, que incluso no teniendo nosotros con qué pagar, por eso es gratis. No es gratis solamente por el amor de Dios, es gratis porque nosotros no podemos producir esos efectos. Entonces por eso es un don gratuito, porque nosotros somos incapaces de producir esa amistad nuevamente con Dios. Gratuitamente, por su gracia, en virtud de la redención operada por Cristo. Entonces, primero, nosotros recibimos la gracia, pero esa gracia la podemos recibir en virtud de la redención. Redención es una palabra del derecho romano, ¿cierto? De redimir. ¿Qué es redimir? Es pagar una deuda, es saldar, es liberar. Yo pago una deuda por alguien. Entonces yo voy a redimir a un esclavo y lo voy a convertir en un liberto. A ese esclavo que lo voy a convertir en liberto, yo tengo que pagar un rescate. Y ese rescate solamente lo puede pagar el que tenga la capacidad de acuerdo al monto que ha de rescatar ese esclavo. Y nosotros éramos esclavos del pecado, una deuda infinita con un Dios infinito, solamente Dios mismo la puede pagar como un Dios infinito. La sangre de Dios, la sangre de Cristo, es la única que podía redimirnos o pagar ese rescate. Así que nosotros obtenemos esa gracia gratuitamente para nosotros. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no fue gratis para él, porque le costó su sangre. Toda redención necesita de un precio, y el precio de nuestra redención es su sangre. Dice: en virtud de la redención operada por Cristo Jesús, a quien Dios preordenó instrumento de propiciación. Porque aquí habla de preordenó. Esta palabra predestinó o preordenó quiere decir que todo el plan de la redención existía desde antes, incluso desde que el hombre cayera. El hombre cayó y ya la sanidad y ya la cura para el mundo estaba comenzando a operar. De hecho, todos estos libros que tienen ahí, todas estas Biblias que nosotros leemos, no importa, bueno, las versiones obviamente que no son sectarias, son la historia de la salvación. Es la historia progresiva de la revelación de Dios, de su plan de salvación.
Todo lo que tenemos en nuestras Biblias es el plan de salvación para el hombre. Eso es una Biblia. Es el plan de salvación. ¿Qué es una Biblia aceptable? No, es decir, Biblias, por ejemplo, una Biblia del Mormón, ¿cierto? Algunas traducciones como las que utilizan, por ejemplo, los testigos de Jehová, donde omiten, por ejemplo, algo tan importante como el prólogo del Evangelio de Juan, o lo cambian, y tienen unas reglas de interpretación del griego un poquito extrañas. Dice, a quien Dios perdonó instrumento de propiciación mediante la fe en su sangre para manifestación de su justicia, habiendo pasado por alto los pecados. Pasar por alto los pecados se traduce en un término, en una palabra, que es expiación. ¿Qué significa expiar? No espiar, expiar. La expiación significa pasar por alto. Algo que debía ser un daño en ti, se te pasa por alto. A ti. Pero Dios no pudo borrar los pecados de ti, sino antes asumirlos para Él. Por eso dice en el libro de Isaías, y llevó sobre nuestros lomos nuestro delito, nuestro pecado, sobre nuestros lomos. Él se puso delante de tu pecado y recibió los azotes, recibió las bofetadas. A él le arrancaron, cuando veíamos el Evangelio de Mateo y estábamos hablando sobre la pasión, hay unos textos muy importantes de varios historiadores. Hay uno que era un escriba delegado por Roma que se llamaba Paterculus Valeus. Este hombre narra cómo había sido la flagelación del Señor. Él estuvo presente en la flagelación y él alcanza a enviar unas notas a Tiberio. Y cuando llega a Tiberio esas notas ya era demasiado tarde, porque Tiberio intentó interrumpir la crucifixión de Cristo. Incluso lo había mandado a llamar, pero ya se había dado cuenta que era demasiado tarde, ya lo habían crucificado. Pero eso ya es una historia que hay, que digámoslo así, que es paralela a las escrituras, pero que está consignada en algunos de los historiadores romanos. Y hay personas que se encargan a tomar todas estas frases o reportes, registros donde se habló de Jesús, del Jesús histórico, y ahí podemos encontrar cosas bien interesantes. Pero yo pregunto, si él lo iba a impedir, entonces después, ¿por qué los perseguían los romanos? Lo que pasa es que Roma, enorme, exactamente, no solamente, sino que ellos tenían cónsules, procónsules, delegados. El Imperio Romano, si bien había una cabeza, imagínense cuánto se demoraba en llegar una noticia desde la cabeza hasta un cónsul que tenía, o un procurador que tenía en una provincia como Galilea o Judea. Se demoraba mucho, no tenían esto. Y después siguió Calígula, que no era tan chévere, y después Nerón, que tampoco era tan chévere como Tiberio. Sí. Y si es verdad que él lo mató. ¿Quién? A Tiberio. No. Que Calígula mandó matar a Tiberio. No. Sigamos, para no desviarnos, pero vale. Y ahora dice, habiendo pasado por alto los pecados de expiación cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios. Esa paciencia de Dios es lo que llaman una dispensación. Esa dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios está actuando, está haciendo algo, como esa paciencia en la que iba a descender o a introducirse el Mesías dentro de la humanidad, dentro de la historia de la salvación. A ese tiempo de paciencia es lo que llaman ahora, para manifestación de su justicia en el tiempo presente, a fin de mostrar que es justo y que justifica a todo el que cree en Jesús. Justifica a todo el que cree en Jesús. ¿Dónde está pues tu jactancia? ¿A quién le está hablando? Al judío. ¿De qué te jactas tú? De que tienes la ley, pero te acabo de mostrar con la palabra
que la ley no te puede salvar, que la ley te mostró tu pecado, pero que no podías salir de él en tu propia naturaleza. Había una incapacidad natural para ti, que necesitabas de alguien que te justificara y que pasara por alto tus pecados. Pero lo ha hecho por la fe. Entonces, si has recibido algo gratis, ¿de qué te jactas? ¿De qué te jactas tú? ¿De qué te vas a enorgullecer en tus obras si lo que conseguiste no fue por tus obras, sino simplemente por creer? No tiene sentido, ¿verdad? Y eso es lo que el apóstol Pablo le está hablando. Ha quedado excluida. ¿Por qué la ley? ¿Por la ley de obras? No, sino por la ley de la fe. Pues sostenemos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No solo es también de los gentiles? Sí, también lo es de los gentiles. Puesto que no hay más que un solo Dios que justifica a la circuncisión, entre comillas, abro paréntesis, es decir, los judíos, por la fe, y al prepucio por la fe. Es decir, las obras. Cuando él dice prepucio, es como la obra, como la carne. Anulamos pues la ley con la fe. Y esta pregunta es muy interesante porque él se está adelantando a que alguien le pueda contraargumentar, porque pudiese parecer a un judío entendido, a un rabino de la época o a un cristiano judaizante, que él estuviera diciendo que la ley no servía entonces para nada, que entonces para qué la ley, que qué tontería, que antes mejor ser como un gentil, pasar bien bueno y pecar bastante, porque después por la fe en Jesucristo iban a ser salvos. Después de que ellos habían pasado tantas, las duras y las maduras, a través de 3 cautiverios, de haber sufrido tanto por conservar la palabra dura, castigos, dispersiones y todo lo que leemos en las Escrituras, para que luego llegara un apóstol y dijera: miren, la ley no tiene sentido, Dios va a hacer con los gentiles lo mismo. Y no sería un argumento torpe, de hecho, sería un argumento muy desde la emoción, ¿no? ¿Anulamos pues la ley con la fe? No, ciertamente antes la confirmamos. ¿Qué quiere decir? La ley atestiguaba que la fe era necesaria. Y para ellos debió haber sido así. Entonces lo que él está tratando de decir: ustedes judíos, si de verdad confiaban en la ley, entonces hubieran reconocido inmediatamente al Mesías, porque cuando hubiesen tenido el perdón que se les ofrecía tan gratuitamente, con milagros, señales y prodigios en el cielo, en la tierra, y con un hombre que caminaba en la coherencia de los profetas de antaño, y aún, con más autoridad, ustedes lo rechazaron, entonces no es culpa de la ley. Ustedes estaban aventajados que los gentiles, más aventajados, y de hecho ustedes llegaron a la fe primero que los gentiles. Todos los apóstoles eran judíos porque llegaron primero a la fe, luego los gentiles. Así que sí hay un privilegio de haber sido ese receptáculo, esa vasija de la ley. Sí había algo importante en ellos. ¿Pensaste en voz alta? Capítulo 4. ¿Qué diremos pues? ¿Haber obtenido a Abraham nuestro padre según la carne? Miren pues esto es muy bonito, porque él nos va a dejar muy claro la diferencia entre la ley, la gracia, las obras por la ley y las obras producto de la gracia. ¿Qué diremos pues? ¿Haber obtenido a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tendrá motivos de gloriarse, aunque no ante Dios. ¿Qué dice en efecto la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue computado a justicia. Otra traducción podría decir: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, o fue declarado por su fe justo, o justo por la fe. Eso diría una traducción, una Dios habla hoy, una versión internacional, ¿cierto? Una del lenguaje actual.
porque decir computado, ¿no? Como si Dios le fuera a uno amontonando algo, entonces no se entendería bien. Ahora bien, al que trabaja no se le computa el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, la fe le es computada por justicia. ¿Sí entendieron esto? Ahora bien, al que trabaja no se le computa el salario como gracia. Es decir, si yo trabajo por algo, yo me estoy ganando lo que estoy consiguiendo, entonces no lo estoy obteniendo gratis, ¿ok? Sino como deuda, porque yo tengo que seguir pagando y hasta que pague. Recuerden que la deuda que tenemos con Dios es una deuda impagable, porque la deuda con un Dios infinito se hace proporcional a sus atributos, una deuda infinita. ¿Cómo puedo yo saldar una deuda con un Dios infinito? Una ofensa a un ser infinito, con una cartera, con una cuenta de ahorros infinita. Pero como yo no la tengo, entonces yo voy depositando lo que puedo depositar, pero va a ser impagable. Va a ser impagable. Necesitaríamos la bolsita de Félix el Gato. Mas al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, la fe le es computada por justicia. Es decir, yo no tengo, el que no trabaja significa yo no tengo con qué pagar, Señor. No voy a pagar. ¿Es más malo el que no paga que el que está pagando? Sí. Otra vez. ¿Cómo así? ¿Es más malo moralmente o peca más aquel que no está abonando a la deuda? Sí. El mundo gentil tendía más a la perversidad que el pueblo judío. Y por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla de los vicios de la carne en el primer capítulo de la carta a los Romanos. Recuerden que él dice, y el hombre abandonó su uso natural y las mujeres, y se echaron hombres con hombres y mujeres con mujeres, e incluso dejaron el uso natural y hasta con las fieras y con las personas, con el animalismo, el bestialismo, ¿cierto? Es decir, hubo una distorsión total y completa. Ellos no estaban abonando ni un céntimo a la deuda. Los judíos abonaban a una deuda, pero el problema que está expresando el apóstol Pablo es que ni el judío ni el gentil la podía pagar, no tenía con qué pagarla. Así el judío hiciera sacrificios. No tenía con qué pagarla, pero eso lo aventajaba moralmente, sí, pero igual no la podía pagar. Eso es como yo ir y abonar una superdeuda de 10.000 millones de pesos, voy a abono 3 pesitos cada año. A ver cuándo la pago. Pero después de Jesús, porque antes sí. No podían saldar. Los sacrificios. Está diciendo que no servían para nada. No. Está diciendo todo lo contrario. Mira que ya lo hemos repetido hasta 3 veces. Sí servían para algo. Servían para mostrarte y manifestar la necesidad de ser redimido. O sea, si un judío había practicado la ley y conocía a los profetas, de verdad, en él se hubiese desarrollado una expectación mesiánica, y cuando llegara el Mesías prometido iba a decir, tú llegaste para rescatarnos. Por eso el apóstol Pedro decía, Señor, ¿a quién iré yo si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O por eso lo seguían los apóstoles, porque decían, Él es del que hablaba las escrituras, hijo de David, ten piedad de mí. Él es el que nos puede sacar de este parangón, de esta situación tan compleja en la que nosotros estamos. Pero entonces yo tengo una duda. Si Dios sabía que igual ellos pues los judíos no iban a cumplir la ley porque su naturaleza y su carne parte de la Dios. Lo estamos repitiendo nuevamente. Para preparar el corazón. Para la llegada de Jesús. Correcto. La ley es un bastón, es un ayo, es un tutor. Ayo, tutor, bastón, guía, preceptor, profesor, maestro, apoyo, nodriza, todo lo que tú te puedas imaginar. Eso era la ley. Todos los sinónimos que podamos sacar de ahí, eso era la ley para el hombre. Era un apoyo, pero el apoyo no te da pies. El apoyo no te hace correr. Te sirve como apoyo, pero no te va a hacer correr, y Dios te quería dar pies y hacer correr. Eso solo lo puede otorgar el nuevo nacimiento. Ok. Entonces, ¿la fe sí era necesaria? Sí. ¿Era buena? Sí. ¿Era suficiente? No. Buena, agradable,
útil, pero insuficiente. En eso resumo lo que era la ley. Buena, necesaria, santa, pero insuficiente. Si fuera suficiente, no hubiera necesitado venir nuestro Señor. Buena, necesaria, santa. Pero insuficiente. Con eso yo creo que ya no vamos a tener como problemas en verla o verla como menos o qué pesar los que cumplen todavía la ley. No, es buena, es mejor que no tenerla. Pero para pagar la deuda, no, porque la ley no justifica. La ley muestra, pero no justifica. Recuerden que el problema del ser humano es de naturaleza. Nuestro problema para con Dios era de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza de pecado es incompatible con la naturaleza de Dios. Eso se llama no tener paz con Dios. Cuando Dios dice, o en el Evangelio nos hablan de que Él nos trae la paz, esa paz no es que no va a haber problemas, dilemas, guerras, cosas. Esa no es la paz que Él vino a traer. Por eso Él dice que Él no vino a traer esa paz. A los que interpretaban esa paz, Él dice, no, yo vine a traer guerra, espada. Y los hijos serán contra sus padres y un hermano contra otro. Para que no confundieran la paz que Él venía a traer, porque la paz que Él venía a traer es la reconciliación con Dios. Cuando dice mi paz os dejo, mi paz os doy, es la reconciliación con Dios. Antes no podíamos darle la cara a Dios y solamente el sacerdote entraba una vez al año, en el día de Kippur, en el día del perdón, y tenía la presencia y le ofrecía los sacrificios de todo el pueblo a Dios en el gran día de la expiación. Solamente. De resto el pueblo no podía darle la cara a Dios, porque nuestras naturalezas chocaban. Por eso es necesario que nazcamos de nuevo. El nacimiento de nuevo es que tú tienes una naturaleza compatible, la que el Señor, de la que nos revestimos por el bautismo. Dios nos hace compatibles con su naturaleza. Y como ya somos compatibles con su naturaleza, podemos ser llamados hijos de Dios, podemos ser guiados por su Espíritu Santo y podemos tener intimidad con el Señor, porque estamos injertados en Él, porque la naturaleza de Cristo nos cubre por el bautismo y nos hacemos uno con Él, en nosotros y nosotros en Él. Esa es la promesa que Él le hace a sus discípulos: permanezcan ustedes en mí como yo permanezco en mi Padre. Revestidos pues de esa naturaleza de Cristo, nosotros ya estamos en la familia de Dios y podemos caminar bajo el gobierno del reino de Dios. La ley no producía un cambio de naturaleza, pero te mostraba cómo se debía portar la nueva naturaleza. Tú podías imitarla, pero eso no te iba a hacer, no te la iba a dar. Yo puedo creer que soy árabe, comportarme como árabe, ponerme un turbante, y irme a Dubái y hacerme pintar la barba para que quede perfecta. ¿Y qué va a pasar? No voy a ser árabe, voy a ser un simpatizante, va a ser un remedio de árabe, una imitación. Del hacer al ser hay una distancia muy larga. Bien. Así es como David proclama: bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la justicia sin obras, es decir, al que Dios perdona sin que tenga que hacer nada. Entonces el apóstol Pablo nos está probando por las escrituras que Abraham no tenía ley, porque ¿cuándo viene la ley? Si Abraham es el padre de los judíos, ojo esto, si Abraham es el padre del pueblo judío y la ley viene por Moisés y no por Abraham, entonces ¿cómo una persona es declarada justa si todavía no había ley que la justificara? Y él lleva al pasaje de Génesis donde Abraham es justificado por la fe. Entonces él está probando que la fe sí justifica. Y no necesariamente eso empezó desde el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que la fe siempre ha justificado. Y para prueba y muestra un botón. El primer botón que Él nos muestra como prueba es Abraham, que fue justificado por la fe, porque Abraham no tenía nada en especial en sí mismo, aunque hay unos libros apócrifos muy interesantes donde hablan de la vida de Abraham, de su padre, que cómo hacía las estatuas, cómo era un hombre muy prolijo, y
y él simplemente estaba con su parentela. Él tenía esclavas, siervos, siervas, y él era un hombre hacendado en Ur de los Caldeos, una ciudad de la antigua Mesopotamia. Y en Ur, en Caldea, él escucha una voz que le llama y le dice: ve a la tierra que yo te de mostrar. Cuando él llega allá, le dice: ve, cuenta las estrellas, y después sale y empieza toda la historia. Y entonces, ¿por qué fue declarado justo él? Porque le creyó a esa voz. Porque ¿qué obras tuvo Abraham para mostrarle a Dios? La obediencia. Pero la obediencia viene ¿por qué? Porque le creyó. ¿Yo cómo voy a decir algo que no creo? Él creyó. Y como creyó, le fue computado justo. Él está mostrando cómo nace la justicia, la semilla de la justicia, para que nadie de atrás diga, o ningún judío diga: usted está inventando una nueva doctrina, usted está inventando acá cosas que no son, usted nos está vendiendo una nueva religión diferente al judaísmo. Él les está demostrando por las escrituras que Abraham, el padre, que ellos le llaman padre, fue justificado por la fe, y que Dios lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo. Y entonces también, para probar aún más su punto, habla sobre una expresión del rey David en los Salmos, como dice: como David proclama, bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la justicia sin obras. Es decir, el rey David, como rey y profeta, conocía el principio de la fe y de la gracia, y cómo la gracia opera por la fe, porque toda gracia viene por fe. Ese es el orden de la gracia. Entonces uno dice: entonces yo por fe puedo comprar la gracia. No, yo por fe creo que la recibo. Es el puente para la gracia. Pero tu fe no compra la gracia. La gracia ya fue comprada y ya fue pagada y ya consumado fue. Por tu fe tú recibes la gracia. Tú extiendes tu mano y recibes. Si no usas tu fe, que todos tenemos una medida de fe, entonces es como si yo tengo los brazos cruzados, la gracia está ahí, latente, suena, se puede contar, pero yo no la quiero recibir. Pero si yo extiendo mis manos en un acto de fe, puedo recibir gracia. No que no esté, sino que yo la use o no la use. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido olvidados. Venturoso el varón quien no toma a cuenta el Señor su pecado, o sea, a quien espía su pecado. Ahora bien, esta bienaventuranza ¿es solo de los circuncidados o también de los incircuncisos? Porque decimos que a Abraham le fue computada la fe por justicia, pero ¿cuándo le fue computada? ¿Cuando ya se había circuncidado o antes? Miren el punto del apóstol Pablo tan interesante. Y ahí se nota pues como la experiencia de un rabino, de un hombre que fue discípulo de Gamaliel, que era uno de los del Sanedrín, era de los más sabios. De hecho, en el Talmud todavía hay referencias a Gamaliel como un personaje reconocido dentro del mundo judaico. Y no olvidemos que en Hechos de los Apóstoles hay un pasaje donde vemos que el maestro del apóstol Pablo habla diciéndole al Sanedrín, cuando estaban persiguiendo a los apóstoles, empezando en la iglesia primitiva, él les dice: miren, dejad a estos tranquilos, porque ya con un tipo llamado Judas había ocurrido algo. Y es que ese tipo llamado Judas fue un hombre, un judío de ascendencia egipcia, un judío helenizado, que llegó creyéndose un salvador, que él era el Mesías, y se fue al desierto a reunir personas que querían irse contra el sistema romano. Y esa fue una de los primeros incendios o revueltas que apagó el Imperio Romano. Y el pobre Judas los dispersaron y a todos los que lo seguían. Entonces Gamaliel, aprovechándose de eso, dice: acuérdense lo que pasó con este hombre Judas, que creía ser alguien, es decir, un ungido, y terminó dispersándose todo. Si esto es de Dios, permanecerá, y si no es de Dios, no nos tenemos que preocupar. Eso es una disertación de un hombre sabio. Y ese fue y con eso gozó de un periodo de paz la iglesia primitiva y pudo crecer en Jerusalén. Eso se lo debemos al que fue otrora el maestro del apóstol Pablo.
Y él aquí está hablando como un rabino, como un hombre probando por las escrituras su punto, ¿no? Dice, entonces él está poniendo esta explicación. ¿Me estoy volviendo muy denso o voy más rápido? Ok. El apóstol Pablo está diciendo, miren, ¿cuándo fue dicho, cuándo Dios declaró justo a Abraham? ¿Antes de la circuncisión o después? Antes y no. Entonces, ¿por dónde viene la justicia? ¿Por las obras de la ley o por la fe? ¿O porque creyó? Él está queriendo probar ese punto. O sea, que la circuncisión no te da gracia, ¿verdad? Pero ¿cuándo le fue computada? ¿Cuando ya se había circuncidado? Antes. No después de la circuncisión, sino antes. Y recibió la circuncisión por señal. La circuncisión era una señal. No era la que otorgaba la cualidad especial o la protección de Dios, sino la señal. Por sello de la justicia de la fe. Primero viene la fe, después viene la señal. Primero viene la fe, después vienen las obras. Primero se tiene fe y después se producen obras. Que obtuvo en la circuncisión, la señal, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Esto es una revelación muy hermosa. Abraham mostró la economía de la salvación. Abraham fue un hombre que encarnó los principios de la economía de la salvación. ¿Qué quiere decir con esto? Que Abraham nos demostró a nosotros cómo él verdaderamente iba a ser el padre de todas las naciones. Porque por la fe él recibió justicia, por la justicia recibió una señal, por esa señal recibieron la ley todos recibieron la ley, pero todos los que íbamos a venir después, los gentiles, íbamos a recibir la justicia así como él la recibió la vez primera. Abraham es un personaje que encarna el antes, el durante y el después de cómo Dios nos va a salvar. Todo lo que ocurrió con la vida de Abraham era como un libro vivo que nos iba a enseñar la economía de la salvación, para que nosotros, estudiando la vida de los primeros profetas, partiendo desde Abraham, descubriésemos cómo Dios nos iba a salvar y no pudiésemos negar la obra salvífica de nuestro Señor. ¿Ok? Que obtuvo en la incircuncisión para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, nosotros, para que también a ellos la fe les sea computada por justicia, nosotros, y padre de los circuncidados, los judíos, pero no de los que son solamente de la circuncisión, no solamente los judíos, sino de los que siguen también los pasos de la fe de nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Miren todo cómo se pone claro. En efecto, a Abraham y a su posteridad no le vino por la ley la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No fue por la circuncisión, sino fue por creer con fe la palabra de Dios. Pues si los hijos de la ley son los herederos, es decir, si nosotros no pudiéramos acceder a la salvación, quedó anulada la fe y abrogada la promesa. Está diciendo, si no hubiese salvación para los gentiles en Cristo Jesús, sin las obras de la ley, entonces la promesa de que vas a ser padre de todas las naciones quedaría abrogada, es decir, no tendría fundamento, no tendría sentido. Se anula. Verso 15. Porque la ley trae consigo la ira. Cuando dice la ley trae consigo la ira, yo quiero que repitamos al unísono, porque eso sí lo tenemos muy claro. ¿Qué es la ira de Dios? Cuando choca la santidad de Dios con el pecado. Cuando choca la santidad de Dios con mi pecado, se produce ira, incompatibilidad de naturalezas. Entonces, la ley que mostraba la incompatibilidad de mi naturaleza de pecado con la santidad de Dios. Entonces dice, porque la ley trae consigo la ira, claro, ya que donde no hay ley, no hay transgresión. Por consiguiente, la promesa viene de la fe, a fin de que sea don gratuito y así quede asegurada a todas las descendencias.
no solo a los hijos de la ley, sino a los hijos de la fe en Abraham, Padre de todos nosotros. Y cuando él dice todos acá, telios, ese telios en griego es gentiles y judíos. Así que nosotros, los gentiles, somos hijos de Abraham. Somos como hijos injertados. Somos como hijos adoptivos de Abraham. Según está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, ante aquel en quien creyó Dios, que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. ¿No les parece eso que les suena como a la definición que hay en Hebreos? En Hebreos el capítulo 11. Cuando él dice, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la esperanza, la certeza de qué? De lo que no se ve. Mire que él está hablando del padre de la fe y está dando su propia versión. Y esto nos da una pista de que Pablo sí fue el escritor de la carta a los Hebreos, porque está en duda, ¿cierto? No se sabe todavía ciencia cierta, pero miren esta manera de él hablar en la fe, es la misma que está expuesta en Hebreos 11. Miren lo que dice. Abraham, contra toda esperanza, creyó que había de ser padre de muchas naciones, y según el dicho, así será tu descendencia, y no flaqueó en la fe al considerar su cuerpo sin vigor, pues era casi centenario y estaba ya amortiguado el seno de Sara, sino que ante la promesa de Dios no vaciló, dejándose llevar de la incredulidad. Antes, fortalecido por la fe, dio gloria a Dios, convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Y por esto le fue computado a justicia, nada por lo que hizo, sino porque creyó. Y no solo por él está escrito que le fue computado, sino también por nosotros, a quienes debe computarse, a los que creemos en el que resucitó entre los muertos, a Jesús, Señor nuestro, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Génesis capítulo 17, verso del 4 al 5. Esta es la alianza que hago contigo, le está hablando Dios a Abraham. Tú serás el padre de muchas naciones, y ya no vas a llamarte Abraham. Desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Génesis capítulo 15, verso del 4 al 6. El Señor le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo, mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo, por la fe. No hay nada que decir. Abraham fue declarado justo por la fe, mostrándonos como padre, figura, tipo, arquetipo de lo que nosotros en un futuro íbamos a hacer por la fe. Iba a ser nuestro padre también, porque nos enseñó por la fe cómo acceder a la justicia de Dios. Pablo, no sé si le dijiste ahorita que entonces por eso es que los judíos se salvan aunque no crean en Jesucristo. Porque eso lo habíamos, yo estaba sentado allá, tomé un papelito y hice un dibujo, ¿se acuerdan? Más o menos. El judío, pese a que no cree en el Mesías, porque recuerden que el Mesías viene como en 3 fases. Sí, ellos creen en que viene un Mesías, Ajá. pero no reconocen en este momento a Jesucristo. Correcto. Ah. El Mesías, ¿cuáles son las 3 fases de la manifestación del Mesías? La primera fase de la manifestación mesiánica es la promesa. A ellos se les prometió un Mesías. Esta promesa causa expectación en el corazón del pueblo y una necesidad de que venga el Mesías. Entonces ellos clamaban y oraban para que el Mesías llegase. Y recuerden las oraciones de estos hombres piadosos en el templo, de este hombre piadoso en el templo, sacerdote del templo, cuando ve encinta a María y le permite Dios conocer quién iba a ser el Mesías, porque el hombre lo estaba anhelando,
porque conocía como sacerdote la promesa, y Dios le permitió ver que la promesa se cumplía en ese niño que estaba por nacer. Y el hombre empieza a exaltar en júbilo y a profetizar sobre el niño y sobre la madre y sobre lo que iba a pasar. Eso es muy bonito porque ellos tenían una expectación mesiánica, ¿cierto? Pablo, yo tengo una Primera fase. Segunda fase. La segunda fase es cuando viene el Mesías, pero Él viene como siervo. La segunda fase, Él viene a servir. No he venido pues yo a sacar algo de ustedes, sino a ofrecerlo. Y se manifiesta, o Él sella su servicio, o nos manifiesta de una manera muy hermosa a través del lavatorio de los pies de sus discípulos y de sus apóstoles. Él les lava los pies mostrando que Él venía como siervo. Y la tercera fase viene como juez. Entonces ellos no aceptaron la fase de siervo de nuestro Señor. Pero ellos van a ver, ellos siguen creyendo en el Mesías. Cuando ellos actúan y creen en la ley que va a venir un Mesías, ahí está operando la fe de ellos. Pero ¿qué pasa con esa fe? Que esa fe no los está llevando al reposo o al descanso o a la manifestación del Espíritu Santo en ellos. Entonces son como hijos huérfanos, como unos hijastros, lejos de la casa, sabiendo que tienen todo para ser los primeros en la casa del Padre. Pero en atención al Cristo de la promesa, ellos indirectamente están teniendo fe en Jesucristo. Y cuando llegue la tercera fase del Cristo, de nuestro Señor Jesucristo como juez, ellos lo van a reconocer. Y esto no lo estoy diciendo Pablo Velázquez, esto lo está diciendo el apóstol Pablo en unos capítulos más adelante, y vamos a hablar de eso, porque él les va a enseñar qué pasa con el judío que todavía se queda esperando. Y él nos revela un misterio muy maravilloso. Manuel, ¿ibas a decir algo? que puede ser como otra prueba tenida en cuenta, porque Abraham más adelante, cuando le hace caso a la esposa y se acuesta con la esclava, pues fue desobediente. No se podría decir que él dudó de la promesa de Dios. ¿Cómo se confunde? Con Agar. Y sin embargo siguió siendo justo. No. Agar, Él nunca dudó. Agar le propuso a Abraham una figura. Era una figura que se utilizaba antaño, que era la de parir por otro. Y la persona se ponía detrás, la mujer que iba a tener el hijo se ponía, pues estaba recostada sobre el vientre de la otra, de tal forma que pareciera como si estuviera pariendo la que estuviera en la cabecera de la mujer. Eso era una figura para las personas que no podían concebir hijos, porque eso era algo muy tortuoso, era una señal de maldición, de ser abandonado de la mano de Dios. Entonces ella consideró que esa era la manera en que Dios quería hacerlo. Pero si la escritura nos dice que Abraham nunca dudó, es que él sabía que eso iba a ocurrir y le dio rienda suelta a eso. Entonces lo que ocurrió en ese pasaje de Agar, Abraham siguió teniendo fe, pero ese plan B, la fe siguió operando, pero el plan B y las consecuencias de ese plan B también siguieron operando. Entonces siguió operando la promesa de Dios y los hijos de la promesa y los hijos de la desobediencia. El hijo de la desobediencia, que es Ismael. Si Abraham no hubiera tenido a Ismael, Dios no lo hubiera puesto a prueba en el monte. No. ¿O No tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Ismael simplemente fue la consecuencia. Pero miren que Ismael fue bendecido por Dios, y de él iban a salir también reyes y reinas, porque Dios le dijo: de tu descendencia yo bendeciré. Es decir, va a haber una gracia y una bendición. Esas tierras y esas personas van a fructificar, pero de una simiente, de la del hijo de la promesa, iba a descender el Salvador del mundo y el que iba a unir las naciones en una sola, que es el Mesías. De Ismael no. Pero en ese momento Abraham sí tenía ya la promesa. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Claro. Él ya tenía la promesa. Pero sí fue desobediente. Sí. Por eso sí fue la desobediencia. Sí, claro. Pero fue desobediente, fue desobediente no. Bueno, sí, pero añadió... Ayudar a Dios cuando no tenía
No, Como en sus Se fuerzas. desesperó frente a la promesa. no. Tuvo fe, sabía que Dios iba a hacer algo, porque la fe siempre la tuvo, pero metió su mano ahí. Metió su mano ahí. Y ese es el problema, pero su fe siguió operando. Él actuó en dos niveles, ¿cierto? Actuó de una manera, controlando una situación, y a la par tenía fe. Y yo puedo producir eso en mi vida. Yo puedo tener fe y seguir haciendo cosas y generando consecuencias. Y mi vida se me vuelve un caos, porque yo no voy a distinguir qué opera por la fe en mi vida Sí, es o qué opera por mi control natural de las circunstancias. sí. La una no excluyó a la otra. Y también a veces el pecado de Abraham, en este caso, si vamos a hacer juicio de Abraham, no nos corresponde mucho, pero si vamos a hacer un juicio o intentar entender la circunstancia, él va a poder decir lo mismo que dijo Adán, la mujer que tú me diste, Es culpa de Sara. Es culpa de Sara. la mujer que me diste, me hizo esa propuesta y yo, como por no quedar mal con ella y no pelear, entonces acepté. Pablo se enseña cosas útiles. Pero miren que eso le pasó también al profeta Samuel. El profeta Samuel era un hombre aprobado por Dios. Pero ¿qué hizo Samuel con sus hijos? ¿Cómo fueron los hijos del profeta Samuel? Los hijos del profeta Samuel fueron díscolos. Bueno, desobediente. Pero dice porque él no los reprendió. Porque era una persona que no los reprendía y no les enseñaba con autoridad, pese a ser un hombre muy bien. En las escrituras uno no se habla nada malo de Samuel, que algo hizo malo, solo en la educación de sus hijos, que no tuvo la mano firme para educar a sus hijos, y sus hijos fueron desobedientes. Entonces es más o menos lo mismo que pudo haber pasado con Abraham. Aquí simplemente estoy elucubrando, no estoy asegurando nada. Abraham cedió a las pretensiones de su esposa para darle el hijo en el desespero de su esposa, pero nos dicen que él siempre conservó la fe, pero cedió. Y en ese ceder a esas pretensiones produjo un plan B. Y en ese plan B, Israel tuvo grandes problemas, porque los descendientes de Ismael, los ismaelitas, que fueron después los árabes, las tribus árabes, en el Corán ellos se identifican como los hijos de Ismael. ¿Y cómo ven ustedes a Israel y al mundo árabe ahora? Como perros y gatos. Miren las consecuencias de ese plan B a lo que Dios dice. ¿Qué dirá Abraham en este momento? Entonces, Pero Dios me dijo camino. la esposa que tú me diste. No puede echarle la culpa. Así dijo Adán. Ay, Señor, la esposa que tú me diste me dio de comer el fruto. ¿Qué posición tan cómoda? Pero yo también hubiera dicho lo mismo. Muy mal. No, si le tomas por la hora, yo también le digo, no, pues. Qué tapado. Claro, no lo. No la condena. ¿Y qué dijo Eva? La serpiente. Oigan a este. Eso fue también. Según está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, ante aquel en quien creyó Dios, que da vida por los muertos. Bien, versículo 24. Sino también dice un salto. Sino también por nosotros, a quienes debe computarse los que creemos en el que resucitó entre los muertos, a Jesús Señor nuestro, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. ¿Me salté algo? No. Perfecto. Vamos para el capítulo 5. Muy bien. Uy, cambió la letra por completo. Hay que cambiar libro ya, ¿cierto? Wow. Bien. Sigue él profundizando. Verán llenos de espanto sus pecados y sus crímenes
Sí, está leyendo. Perdón, sí, por eso. Perdón. Yo sí decía que había cambiado la letra. El PAE. El PAE. Si están atentos, ya vi. Ahora sí. Es que me puse a leer otro libro. Justificados pues por la fe. O sea, la fe es la que nos justifica, eso ya quedó claro, por eso está diciendo esto. Tenemos paz con Dios. Paz igual, nuestra naturaleza ya es compatible con la de Dios. Por mediación de nuestro Señor Jesucristo, quien lo hace posible, ¿ya? Por quien en virtud de la fe hemos obtenido también el acceso a esta gracia, en que nos mantenemos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloriarnos es que Gloriarnos, nos alegramos, que le damos toda la gloria a Dios, que decimos gracias. Gracias, Pablo. Dime. Pregunta, si por la gracia yo fui salvo, pues por la gracia estoy en la salvación, yo porque le debo a Dios. Pues tú decías que yo tengo una cuenta infinita con Dios, yo porque le debo. Si por gracia... Ya no. Por la gracia ya no. Ah, ok. Ya esa deuda se salvó. ¿Y en Se qué sanó. momento viene la gracia? ¿Cuando Jesús muere en la cruz? Sí, cuando yo recibo. Y cuando Él muere y después yo recibo. Cuando Él resucita. Ya no debe. Pues en esos términos sí. Tal cual. Para hacerlo mucho más. Él dice Pablo que simple. nos mantenemos permanentemente en esa gracia. Cuando pecamos en ese momento, nuestra naturaleza no se vuelve a alejar de esa naturaleza divina. No. Por un momento. Déjame ahí. ¿Sabes por qué? Porque esa pregunta el apóstol Pablo sabía que se podía suscitar. Y entonces ahorita nos va a hablar del cuerpo de pecado, del hombre carnal, del pecado y cómo opera la vieja naturaleza en la de nosotros. Esa pregunta que suscitó en vos, el apóstol sabía que se podía suscitar en las personas que le iban a leer y ya no la va a responder, entonces vamos a dejarla adelante para no repetir. Correcto. Muy bien. Y no solo esto, sino que nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabedores de que la tribulación produce la paciencia. Hasta en las tribulaciones nosotros damos gracias de esta nueva naturaleza. ¿Alguien le ha pedido a Dios paciencia? Dios, dame paciencia. Bueno, ahí tienen la respuesta. Ahí tienen la respuesta de muchas circunstancias de su vida. Versículo 4. Versículo 4. La paciencia, miren esta escala de virtudes tan bonita, que empieza como en una creciente. El sufrimiento, pero el sufrimiento con propósito y con sentido. Ojo, el sufrimiento por sí mismo no sirve para nada. El sufrimiento solo sirve para sufrir y sufrir más. Y perdonen lo tonto que suena, pero el sufrimiento no sirve para nada. Sin embargo, si el sufrimiento es en medio de la gracia, por y para la gracia, en medio de esa comunión con nuestro Señor, ese sufrimiento con propósito, no es que cualquier sufrimiento, eso yo me aporrié el dedito pequeño en una puerta y Dios está produciendo paciencia en mí, también el codo acá. por ejemplo, el ayuno es con propósito. ¿Cómo es el sufrimiento así como usted lo está describiendo? Ok. No sé. El ayuno sería un sufrimiento con propósito. ¿El qué? Pues, Sí, porque sí, yo sí, estoy dejando total. de hacer algo que Sí. quiero, estoy sufriendo, pero tengo un propósito. Es un sufrimiento con propósito, está bien. El ayuno es un sufrimiento con propósito, está bien. Ahora no, miren esto. ¿Cómo sería un sufrimiento con propósito? Por el Señor, para el Señor, por mantenerme en el Señor, por estar con Él, por el Evangelio, por seguir a mi nueva naturaleza. Yo sufro, en ese sufrimiento se va a producir como un fruto, como una consecuencia, la paciencia. En un sufrimiento de los del mundo, que no es por Él, para Él, en Él o por el Evangelio, ese sufrimiento solo va a producir queja. Pero entonces esta gente, en la Edad Media, sobre todo los flagelantes, eso era un sufrimiento con propósito. No.
Porque era buscado, pretendían un porque era- propósito. Lo que pasa es que todo el silicio, por ejemplo, sí, en la Edad Media incluso se tuvo que detener eso porque en los monasterios estaban muriendo muchas monjas y monjes, porque se estaban poniendo el silicio. Ellos se enredaban como unos bloques, unas correas de acero que cada vez que se inclinaban se chuzaban. Entonces tenían que estar en una posición de sometimiento todo el tiempo, y la iglesia desde las jerarquías tuvo que prohibir ese tipo de prácticas. Aún a la fecha en los monasterios se sigue utilizando el silicio, pero se hace de una manera menos agresiva a como se utilizaba en la Edad Media. ¿Y por qué permiten eso sabiendo que Cada quien vive su fe, Sí. cada quien vive su fe y se mortifica, ¿cierto? Hay otros que simplemente no comen tortica, dulce, otros no ven televisión, otros no ven fútbol, Sí. pero allá quién. Solo que la iglesia sí tuvo que pero eso prohibir, es como para menguar la carne, no para producir nada más? tú lo has dicho. Bien. Bien, la paciencia, la virtud probada, y la virtud probada, la esperanza. Miren esa escala tan bonita. Un sufrimiento con propósito me da paciencia. Cuando la paciencia nace en mí, entonces puedo probar y puedo demostrar que mi vida tiene virtud y no carece de ella. Y la virtud probada me da esperanza porque me doy cuenta que lo que Dios promete lo cumple, y que Dios en medio de ese sufrimiento y la gracia siempre estuvieron para mí. Y si yo me doy cuenta que la gracia siempre estuvo para mí, aún en medio de la tribulación, yo voy a tener esperanza para cuando pase otra tribulación. Entonces, si va a pasar otra cosa, yo sé que voy a pasar y voy a salir de ese problema, porque ya salí antes. Entonces, cuando mi paciencia es probada como una virtud, cuando vaya a tener una situación difícil, yo voy a decir, qué bueno que ya no voy a afrontar esto como lo afronta el mundo, porque no estoy solo. Pablo, ¿puedo hablar? 100%. Que pues quiero como dar un ejemplo del sufrimiento ya pues Con como propósito, Dios, excelente. total. Nosotros el año pasado perdimos un bebé, cierto, ya el segundo, pero ya conocíamos mucho de Dios, empezamos en el camino de Dios. Incluso por medio de esa situación llega una amiga al grupo, o sea, ella me decía, es impresionante cómo Dios te respalda y te restaura como en medio de ese sufrimiento, tú hablándome de Dios, porque sería como el momento de que había dicho, pues estaba como la promesa y como llegarle como a ella como en ese momento, me decía, o sea, tengo que conocer de ese Dios que en medio de esta tribulación tú tienes una paz, y más porque después de la pérdida, casi al mes, tuvimos 3 muertes de la familia, pues mi abuela, una tía y un tío en el mismo mes. O sea, claro, el dolor estaba, pero era el sufrimiento y la paz que... Una virtud daba probada uno. evangelizó. Y hay esperanza de que Dios ya tiene el bastaguito que viene, el retoño. Y la esperanza no quedará confundida. Y la esperanza no quedará confundida. ¿Qué quiere decir que no quedará confundida? Que Dios no nos va a avergonzar. Dios no te va a avergonzar. Cuando Dios te promete algo, Él no te va a avergonzar. Puede que en el camino seas objeto de burla, seguramente, pero eso es un buen indicio. Cuando creen que tú estás loco o se burlan de lo que tú esperas, eso es un buen indicio de que vas por el camino correcto. Cuando el mundo te comienza a ver como muy normal y eres políticamente correcto en todos tus juicios y empiezas a hablar como habla todo el mundo, ahí sí, téngase fino, porque o eres del mundo o eres del Señor. Pero cuando empiezan a decir, hey, ¿a dónde estás yendo? Te estás como enloqueciendo, pero ni esto, pero es que aquí no va a pasar nada malo. Cuando te empieza a ocurrir eso, los que se rieron es porque les ha pasado. Hubo aquí un grado de identificación. A mí me decían, es que si usted está tanto con Dios, porque tiene esa vida. ¿Cuál vida? ¿Cuál vida? Eso es lo interesa la pregunta. Antes, pues cuando yo empecé con Dios, ya no mi testimonio, pero antes. Yo Ay, decía, cuando uno tiene un resbalón, vea, usted y yo también en mi cuarto le decía, ¿y por qué la
Cuando empiecen a tacharnos de locos, siéntanse felices porque vamos por el buen camino. Porque el evangelio es locura para el hombre, ¿no? Pero es gracia, es paz y es poder de Dios para el que cree. Pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo. No estamos solos. ¿Quién nos da cómo se produce el amor de Dios? Miren, es por el Espíritu Santo. Y miren que dice el Espíritu Santo. No Espíritu Santo, y es en mayúscula. Que nos ha sido dado. O sea, que en medio de esas tribulaciones Él derrama amor. No nos vamos a sentir solos. Es un compañero. Es el huésped del alma. No nos va a dejar tirados. Porque cuando todavía éramos débiles, Cristo a su tiempo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Sin embargo, pudiera ser que muriera alguno por uno bueno. Está diciendo, hay un tipo bueno que diga, no, pues yo voy a morir por este que es muy bueno, mejor que yo, voy a morir por él. Verso 8, pero Dios probó su amor hacia nosotros en que, siendo pecadores, es decir, Dios murió por lo malo, como yo les decía la vez pasada, como si fuera un reciclador cósmico, no sé, murió por algo que estaba descompuesto y dañado, dio su vida, pagó por algo malo, se cambió por algo malo. Sin embargo, pudiera ser que muriera alguno por uno bueno, pero Dios probó su amor hacia nosotros en que, siendo pecadores, murió Cristo por nosotros. Y miren lo lindo que él cambia las maneras de referirse a Jesús. Dice nuestro Señor, dice a veces Jesucristo, y en este caso dijo Cristos. O sea, trató al Señor por su labor, por su misión. Cristo es la profesión del Mesías, de Jesús. Jesús es el nombre, es el Salvador. Su profesión es ser Cristo, es decir, es morir por nosotros. Siendo pecadores, murió Cristo por nosotros. Con mayor razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados ya seremos salvos en su vida. Aquí está hablando del misterio de la unión del creyente con Cristo, con su Señor, nosotros con Cristo. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve unidos a Él. Es como que ve a Cristo formándose en nosotros. Y no solo reconciliados, sino que nos gloriamos en Dios. Gloriamos en Dios es lo glorificamos, nos alegramos, nos movemos en Él. Por nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos ahora la reconciliación. Nuestra naturaleza que puede soportar la naturaleza del Padre. Eso es nacer de nuevo. O si no, no podría habitar el Espíritu Santo en nosotros. No podría. No podría. Podría ejercer una influencia, No podría estar en nosotros. pero no podría habitar. Podría ejercer una influencia como la ejerció en Sansón. Sí, o la- Sansón recibió la influencia del Espíritu Santo y ese hombre acababa con una quijada de burro, un montón de filisteos. ¿Cierto? Sí. Y como decía el cura de Ars, ¿y qué podría hacer con el burro entero? Pero cuando Sansón no cumplía los preceptos de la ley, entonces el Espíritu Santo se retiraba y él perdía la fuerza y le iba muy mal. En nosotros no ocurre eso, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces no es que se vaya el Espíritu Santo, sino que lo entristecemos. Para terminar voy a leer solamente hasta el 14. Así pues, como por un hombre entró el pecado en el mundo, ya sabemos quién es. ¿Y por qué se habla de que por el hombre entró el pecado? Porque del hombre proviene la semilla. La palabra simiente es semilla. Semen, semina, seminorum es semilla. El hombre es el portador de la semilla. Y como el hombre porta la semilla, es sobre la semilla que viene la descendencia. La mujer es como la tierra. Por eso Eva, Hawa, en hebreo, es como si fuera la tierra donde Adán pone la semilla y donde crece la semilla. Por eso la circuncisión, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la circuncisión?
que el hombre, el varón, en su carne, sella el pacto de su simiente. Mi descendencia y yo obedecemos a este pacto, porque en el órgano del hombre es de donde produce la semilla. Entonces esa es la razón de ser de la circuncisión. No es una cosa porque sí, es porque en mi semilla yo llevo un pacto, en mi carne yo sello este pacto con Dios, de que mi simiente, mi semilla va a germinar y te va a servir a ti. Y ahí está la situación, ¿ok? Bien. Pues así como un hombre entró el pecado al mundo por la semilla de Adán, se contaminó. La semilla de Adán fue la que se contaminó, no la de Eva. Ah, sí, vente. La semilla de Adán se contaminó por la esposa que... Entonces, así pues como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De la simiente que se distorsionó en Abraham, ya todas, en Adán, ya todas las mujeres fecundadas iban a portar hijos con la semilla distorsionada, con la semilla corrupta. Por eso nuestro Señor es un varón. Por eso, porque Él proviene de la semilla de Dios. Jesucristo es semilla de Dios. Y la semilla de Dios iba a ser implantada en la simiente humana para arreglar el problema de la primera semilla. ¿Sí me hago entender? Sí. Ok. Por eso Jesús es varón. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero como no existía la ley, el pecado, no existiendo la ley, no era imputado. Pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Es decir, no era imputada, pero las consecuencias del pecado se veían. Aún sobre aquellos que no habían pecado con prevaricación semejante a la de Adán, que es tipo del que había de venir, es tipo de Cristo, un hombre, un varón, otro varón. Por la simiente de Dios iba a venir la salvación del mundo, aún sobre aquellos que no habían pecado con prevaricación semejante a la de Adán. Y dije que hasta el 14 y ahí lo vamos a dejar. Ok. Padre, gracias por tu amor, gracias Señor por esta revelación, Señor, porque por más que leamos y escudriñemos, siempre llega algo nuevo al corazón e impacta a Dios. ¿Cómo tiene, Señor, nuestra vida? Y si ya sabías todo lo que iba a pasar, Señor, gracias porque tú nos has llamado, aún sabiendo los pecados que íbamos a cometer. Y aún así nos has llamado, Dios, dentro de multitud de personas. Gracias. Y nos has revelado el misterio de la sangre de tu Hijo, Señor, Redentor del mundo. Y gracias por la fe que nos ha sido otorgada, porque por esa fe podemos vivir diferente. Y un mundo sin esperanza, Señor, que cada día parece desmoronarse, nosotros sabemos que un día todo esto, Señor, cambiará porque tú regresarás, y así como resucitaste de los muertos, también nosotros, Señor. Y es nuestra mayor esperanza y nuestro mayor anhelo, que nuestra naturaleza sea transformada por completo, y ese viejo hombre y esa vieja naturaleza, como esa carcasa, sea alejada de nosotros y podamos renacer y reverdecer en la nueva naturaleza que estamos deseosos de poseer por completo. Señor, gracias y llévanos en paz a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Listo, de nada.